Ana Luisa siempre fue una niña callada, de esas que se esconden detrás del pelo a la hora de hablar con extraños. Creció en Mérida, Yucatán, en una casa simple donde los fines de semana estaban llenos de pequeñas tareas domésticas y visitas a los vecinos. Sus padres trabajaban duro, su madre como maestra de escuela pública y su padre como mecánico. Desde temprana edad, Ana Luisa mostró poca inclinación por los deportes. Correr, pelotas, juegos de equipo, nada le despertaba interés. Prefería observar en silencio sentada en una esquina, absorbiendo detalles que pasaban desapercibidos para los demás. A pesar de su timidez, había algo en ella que no se veía a simple vista. Una paciencia rara, una atención minuciosa a las cosas pequeñas y una concentración que a menudo hacía que los adultos notaran una mirada intensa y fija, como si estuviera estudiando el mundo con cuidado. La transformación comenzó a los 8 años, cuando la escuela ofreció una clase experimental de gimnasia rítmica. Ana Luisa, curiosa, decidió participar sin grandes expectativas. Al entrar al gimnasio por primera vez, rodeada de cintas, pelotas y aros, algo inesperado sucedió. Mientras otros niños corrían y se reían torpemente, Ana Luisa encontró en la pelota algo que la conectaba profundamente. Cada lanzamiento, cada giro, cada movimiento parecía surgir naturalmente, como si ya hubiera practicado durante años. Los profesores notaron de inmediato, allí había talento, pero también una disciplina que pocos a esa edad mostraban. Cuando se lo contó en casa, sus padres se mostraron cautelosos. Sabían que los entrenamientos serios significarían costos y cambios en la rutina, pero vieron en los ojos de su hija una determinación que no podía ser ignorada. Decidieron apoyarla, incluso sin saber exactamente a dónde podría llevarla. Los entrenamientos comenzaron de forma modesta, en un pequeño gimnasio de la ciudad, con equipamiento básico y profesores que dividían su atención entre varios niños. Ana Luisa llegaba temprano, apenas esperaba la señal para empezar, y se sumergía en las rutinas con una concentración poco común. Cada ejercicio requería infinitas repeticiones y sentía que su cuerpo se quejaba de nuevos dolores, músculos que nunca había usado. A veces, lágrimas silenciosas corrían durante los estiramientos, no por rendirse, sino por la frustración de no hacer bien algo que les parecía simple a sus compañeros. Con cada corrección, la niña ajustaba su postura, fuerza y expresión, absorbiendo cada orientación. Sus padres, atentos y preocupados, la acompañaban discretamente. Sabían que el progreso requeriría aún más sacrificios y por eso comenzaron a ajustar sus finanzas, preparándose para apoyar a su hija, aunque eso significara apretar por completo el presupuesto familiar. Fue en ese periodo que apareció la primera gran prueba para la familia. Para invertir en clases particulares y uniformes adecuados, además de viajes a pequeñas competencias regionales, los padres necesitaron vender el auto de la familia. El acto no fue fácil, representaba años de planificación y seguridad. Al mismo tiempo, pidieron un préstamo para garantizar que a su hija no le faltara nada. Ana Luisa sentía el peso de su esfuerzo en cada entrenamiento. El reconocimiento de esto alimentaba su determinación, pero también conllevaba una responsabilidad silenciosa. Ella necesitaba corresponder, necesitaba transformar el sacrificio en resultado. Cada victoria mínima en las competencias locales venía con lágrimas de alegría y cada error iba acompañado de una intensa reflexión. Poco a poco, la niña tímida comenzaba a darse cuenta de que ese deporte no era solo un juego, era la clave para un cambio real en su vida y en la de su familia. Poco a poco, Ana Luisa comenzó a destacarse en las competencias regionales. Al principio, eran pequeños torneos con pocos niños, pero cada medalla ganada
aumentaba su confianza y el orgullo silencioso de sus padres. No se trataba solo de ganar, se trataba de la perfección en los movimientos, la atención a los detalles y la conexión con la pelota que nadie más parecía tener. Algunos entrenamientos se transformaban en pequeñas batallas internas. El cuerpo le dolía, el cansancio pesaba, pero ella no permitía que eso la paralizara. Cada salto, cada giro, cada lanzamiento exigía concentración absoluta. El profesor comenzaba a llamarla precisa por la exactitud que mostraba, y Ana Luisa, aunque tímida, sentía que una pequeña llama de orgullo crecía dentro de ella, dándose cuenta de que todo el esfuerzo y sacrificio valía la pena. Con el reconocimiento también vino el primer contacto con la presión real. En cada competencia, la expectativa de sus padres era palpable. No lo decían con palabras, pero su mirada llevaba la intensidad de la inversión realizada. Ana Luisa comenzó a comprender que ser talentosa significaba más que gustar del deporte. Significaba responder a la confianza que depositaban en ella. En los días de entrenamiento, lloraba discretamente cuando se equivocaba, pero pronto se recuperaba e intentaba de nuevo, aprendiendo a lidiar con la frustración y la ansiedad. Por la noche, al llegar a casa, se sentaba con la pelota en su regazo, a veces en silencio, reflexionando sobre lo que necesitaba mejorar. La gimnasia rítmica se había convertido en parte de quien era, no solo un pasatiempo o un deporte, sino un ejercicio diario de disciplina, resiliencia y dedicación. El pequeño gimnasio de Mérida comenzaba a parecer demasiado pequeño para la intensidad de lo que Ana Luisa llevaba dentro de sí. La decisión de mudarse a la Ciudad de México no fue fácil. La familia de Ana Luisa discutió cada detalle durante semanas, sopesando los riesgos y beneficios. Vendieron lo poco que tenían de valor, pidieron ayuda a familiares y organizaron el préstamo que sostendría los primeros meses lejos de Mérida. Para Ana Luisa, la noticia trajo una mezcla de alegría y ansiedad. Dejar amigos, escuela y el gimnasio que conocía significaba enfrentar lo desconocido, pero también abrir una puerta a un sueño más grande. En el Centro Nacional de Alto Rendimiento, cada pasillo estaba ocupado, cada equipo era profesional y cada compañero venía con un historial de victorias impresionantes. De repente, Ana Luisa ya no era la niña más talentosa de la ciudad pequeña. Ahora, necesitaba demostrar su valía en un ambiente competitivo y exigente, donde cada detalle podía marcar la diferencia entre destacar y el anonimato. Los primeros días en el centro fueron intensos. Entrenamientos dobles, ejercicios de acondicionamiento físico extremo y ajustes técnicos hicieron que la rutina fuera casi sofocante. Ana Luisa se sentía minúscula ante las atletas más experimentadas, muchas de ellas con años de entrenamiento de élite. Las instrucciones de los entrenadores eran precisas y, a veces, duras, y los errores se corregían sin suavidad. La presión por rendir bien era constante, y la niña sentía que cada fallo pesaba no solo para ella, sino por toda la expectativa que su familia había depositado. En las horas de descanso, Ana Luisa observaba a sus compañeras más seguras y se preguntaba si realmente pertenecía a ese lugar. Al mismo tiempo, la pequeña llama de determinación que la había movido en Mérida comenzaba a crecer, recordándole el sacrificio de sus padres y cuánto ese momento podría transformar su vida si lograba soportar la intensidad y mantenerse concentrada. Con el paso de las semanas, Ana Luisa comenzó a encontrar su ritmo dentro del Centro Nacional. Los entrenamientos seguían siendo agotadores, pero empezó a reconocer patrones, a anticipar movimientos y a sentir que su cuerpo respondía mejor a las exigencias. Pequeñas victorias comenzaron a aparecer. Un giro más preciso,
Un lanzamiento de pelota que no se caía, una coreografía ejecutada sin dudar. Cada logro era silencioso, registrado más en el pecho que en aplausos, pero hacía la diferencia. Los entrenadores comenzaron a notar su evolución, comentando discretamente con los padres sobre la atención a los detalles y la capacidad de aprender rápidamente. Ana Luisa, por su parte, sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que aún había mucho que mejorar, pero comenzaba a creer que podía competir de igual a igual con compañeras que meses atrás parecían inalcanzables. Paralelamente, la presión emocional seguía siendo intensa. Había días en que la ansiedad dominaba y Ana Luisa se sentía atrapada entre el deseo de superarse y el miedo a decepcionar a su familia. En esos momentos se aislaba en las esquinas del gimnasio o en los vestuarios, respirando hondo, contando mentalmente cada movimiento antes de ejecutar, repitiendo mentalmente rutinas hasta el agotamiento. Sus padres, atentos a cada llamada o mensaje, le ofrecían apoyo silencioso, recordándole que su sacrificio era por un objetivo que valía cada esfuerzo. Poco a poco, Ana Luisa comenzó a darse cuenta de que no se trataba solo de talento físico. La gimnasia rítmica exigía fuerza mental, paciencia y persistencia diaria. Cada entrenamiento era una batalla interna y cada pequeño logro fortalecía no solo el cuerpo, sino la confianza que nutría dentro de sí. A medida que se acercaban los Juegos Panamericanos Junior de 2025, la rutina de Ana Luisa se volvió aún más intensa. Ahora no bastaba solo con ejecutar los movimientos con precisión. Era necesario alcanzar la perfección estética, controlar cada expresión facial y mantener la consistencia en rutinas enteras, sin un solo error. Los entrenamientos, que antes duraban 4 horas, se extendieron a 6, con intervalos cortos para estiramientos y ajustes técnicos. El cuerpo le dolía, pero Ana Luisa aprendió a escuchar cada músculo, a anticipar la fatiga y a corregir pequeños desequilibrios antes de que se convirtieran en fallos. En cada sesión, los entrenadores reforzaban detalles minuciosos, desde la posición de los dedos hasta la inclinación de la cabeza, y ella absorbía todo con la concentración silenciosa que la caracterizaba desde los 8 años. Además de lo físico, la presión psicológica aumentaba cada día. Cada entrenamiento iba acompañado de análisis detallados, videos de las rutinas, comparaciones con rivales consagradas como Sara Ferreira y Natalie de la Rosa e informes sobre el desempeño. Ana Luisa pasaba horas repitiendo mentalmente cada movimiento, ensayando estrategias de concentración y respirando profundamente para controlar la ansiedad. Las noches estaban llenas de revisión de coreografías, ajustes de ritmo y meditación silenciosa. A pesar del cansancio, también había emoción. La oportunidad de competir internacionalmente por primera vez significaba poner en práctica años de esfuerzo y sacrificio. Entre dolores físicos y tensión emocional, Ana Luisa sentía que cada gota de sudor y cada noche de insomnio la llevaban a un momento que podría cambiar su vida y escribir una página inédita en la historia de la gimnasia rítmica mexicana. El viaje a Asunción fue una mezcla de nerviosismo y expectativa. Ana Luisa subió al avión con sus padres y el equipo técnico. Cada kilómetro recorrido llevaba recuerdos de entrenamientos agotadores y sacrificios familiares. El vuelo, aunque corto, parecía simbolizar la distancia entre la niña tímida de Mérida y la atleta segura que estaba a punto de revelarse. Al desembarcar, el calor húmedo de Paraguay y el movimiento del aeropuerto le dieron inmediatamente la sensación de que ese era un mundo diferente, donde cada detalle podía afectar el rendimiento. Ana Luisa se mantuvo concentrada, repitiendo mentalmente cada lanzamiento y giro, mientras absorbía silenciosamente el ambiente.
Otros atletas, delegaciones de diferentes países, uniformes impecables, banderas y cámaras. En el centro de competición, la realidad de la competencia internacional comenzó a imponerse. Cada gimnasio, cada aparato, cada coreografía alrededor era un recordatorio de que el nivel allí era mucho más alto que en cualquier torneo, regional o nacional. Ana Luisa sintió un nudo en el estómago al ver a rivales como la brasileña Sara Ferreira y la estadounidense Nathalie de la Rosa ensayando rutinas complejas con seguridad y gracia. Las primeras impresiones eran intimidantes, pero también inspiradoras. Observando cada detalle de las rutinas de las competidoras, se dio cuenta de puntos que podía mejorar en su propia presentación. Al mismo tiempo, la niña que un día se escondió en la timidez comenzó a entender que cada sacrificio, cada entrenamiento difícil y cada lágrima silenciosa la habían llevado hasta ese punto y que ahora, más que nunca, necesitaba confiar en sí misma. En los días previos a la competencia, Ana Luisa aprovechó cada momento de entrenamiento en el gimnasio oficial. El equipamiento era de estándar internacional y la superficie diferente requería pequeños ajustes en los lanzamientos y giros. Cada movimiento era analizado por los entrenadores, que le indicaban correcciones minuciosas y reforzaban la postura y la expresión facial. A pesar del cansancio acumulado del viaje y los entrenamientos anteriores, Ana Luisa se mantuvo totalmente concentrada. Entre repeticiones y ajustes sentía que la tensión aumentaba, pero también que su confianza crecía. Finalmente podía ejecutar su rutina completa en condiciones idénticas a las de la competencia. Cada ensayo exitoso era una pequeña victoria, consolidando no solo la técnica, sino también la seguridad emocional, esencial para enfrentar a rivales de alto nivel. Además de los entrenamientos físicos, la preparación psicológica fue intensa. Ana Luisa pasaba horas repasando mentalmente cada detalle de la rutina, visualizando cada giro de la pelota y cada movimiento del cuerpo, imaginando la reacción de los jueces y del público que la veía. Las técnicas de respiración y concentración se incorporaron a su rutina diaria, ayudándola a controlar la ansiedad y a mantener la calma durante la actuación. En los momentos de descanso, reflexionaba sobre todo el camino que había recorrido desde Mérida, los sacrificios de la familia, los días agotadores de entrenamiento, la adaptación al Centro Nacional de Alto Rendimiento. Este proceso silencioso de preparación transformó el nerviosismo en determinación, recordándole que cada esfuerzo la había puesto allí, lista para transformar años de dedicación en una presentación única y memorable. El primer día de competencia trajo una mezcla de emoción y tensión. El gimnasio estaba lleno, con banderas de varios países y un público vibrante, diferente de todo lo que Ana Luisa había experimentado. Al prepararse para la preliminar, sintió que su corazón se aceleraba, sus manos ligeramente sudorosas y un nudo en el estómago que parecía ocupar todo su cuerpo. Cada movimiento de las otras atletas, cada lanzamiento de la pelota aumentaba la sensación de presión, pero también reforzaba su concentración. Cuando subió a la alfombra para su presentación, todos los meses de 1900, entrenamiento y dedicación salieron a la luz. Cada giro, cada lanzamiento, cada paso coreografiado fue ejecutado con precisión y control, y el público la acompañaba en silencio, sintiendo la intensidad del esfuerzo silencioso que Ana Luisa llevaba. A pesar de la tensión inicial, la actuación de Ana Luisa fue impecable. Mantuvo la concentración, controlando cada detalle de la rutina y transmitiendo calma incluso en los momentos más complicados. Los entrenadores, observando de cerca, intercambiaron miradas de aprobación, y Ana Luisa sintió una oleada de confianza crecer dentro de sí. La puntuación final reflejó no solo su técnica,
sino también la disciplina emocional que había desarrollado a lo largo de los años. Al dejar la alfombra, sintió un alivio mezclado con emoción. Sabía que esa presentación había establecido su presencia entre las mejores atletas del evento. La preliminar demostró que, incluso ante la presión y el nerviosismo, su dedicación, sacrificio y concentración le permitían competir al más alto nivel internacional. En los días previos a la final, la presión se volvió casi palpable. Ana Luisa sentía que la expectativa crecía con cada entrenamiento, con cada mirada de los entrenadores y la responsabilidad que llevaba en nombre de su familia y su país. Las rivales, especialmente Sara Ferreira y Natalie de la Rosa, también intensificaron sus entrenamientos, y Ana Luisa sabía que no podía permitirse el más mínimo error. Repasaba mentalmente cada detalle de la rutina, visualizando cada movimiento, cada giro de la pelota y cada expresión facial. Entre los entrenamientos, respiraba hondo, buscando calmar el corazón acelerado y mantener la concentración. Los días parecían interminables, pero cada minuto era valioso. Cada ensayo exitoso fortalecía la confianza, mientras que cada pequeño desliz servía como recordatorio de que la perfección exigía atención constante y disciplina inquebrantable. Paralelamente, la preparación emocional fue tan exigente como la física. Ana Luisa pasó horas hablando con los entrenadores sobre estrategias de concentración, controlando pensamientos negativos y reforzando mentalmente su autoconfianza. La tensión se transformó en una energía silenciosa que ella dirigía a cada movimiento, a cada lanzamiento de la pelota. Por la noche, antes de dormir, volvía a repasar mentalmente todo el camino que había recorrido. Desde Mérida, los sacrificios de sus padres, los entrenamientos agotadores en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, recordándose que todo el esfuerzo la había puesto en ese momento. Este proceso silencioso, casi ritual, la ayudaba a mantener la calma y a prepararse para la final. Ana Luisa sabía que cuando entrara en la alfombra no habría espacio para las dudas. Cada gesto, cada decisión, cada respiración sería decisiva. El día de la final llegó con una mezcla intensa de nerviosismo y emoción. El gimnasio estaba lleno, con hinchas de diferentes países que vitoreaban y banderas de colores ondeando en el aire. Ana Luisa sintió que su corazón se disparaba, sus manos ligeramente temblorosas, pero su concentración se mantuvo firme. Al ponerse el uniforme impecable, ajustando cada detalle, recordó todo el camino recorrido. Los sacrificios de sus padres, los entrenamientos agotadores, cada lágrima silenciosa. En el calentamiento, observaba a sus rivales con atención, analizando sus movimientos y posturas, pero evitando las comparaciones. Cada paso que daba en la alfombra era un recordatorio de que ese era el momento para el que se había preparado durante años. La tensión se podía sentir en el aire, pero Ana Luisa sintió una extraña calma, como si toda la presión fuera ahora combustible para su actuación. Cuando subió a la alfombra para comenzar su rutina, el silencio del público pareció amplificar cada latido del corazón. Ana Luisa comenzó a ejecutar los primeros movimientos con precisión y gracia, sintiendo que la pelota se movía como una extensión natural de su cuerpo. Cada giro, cada lanzamiento y cada salto fueron acompañados de una concentración absoluta, mientras ella bloqueaba cualquier pensamiento que pudiera distraerla. La mirada atenta de los jueces no la intimidó. Por el contrario, reforzó su atención a los detalles. Ana Luisa sabía que necesitaba mantener no solo la técnica, sino también la expresión y la fluidez, transmitiendo seguridad y belleza. La rutina avanzaba, y con cada movimiento ejecutado a la perfección, la confianza crecía. Mientras el público permanecía en suspenso,
consciente de que estaba presenciando algo especial y cuidadosamente preparado. A medida que la rutina avanzaba, Ana Luisa sintió que su cuerpo reaccionaba de forma casi automática, resultado de años de entrenamiento intensivo. Cada giro de la pelota, cada equilibrio delicado y cada salto sincronizado con la música se ejecutaron con una precisión creciente. El público comenzó a notar la intensidad de lo que presenciaba. Surgían discretos aplausos con cada movimiento exitoso, y las miradas atentas acompañaban cada detalle. A pesar de la presión y la ansiedad, Ana Luisa sintió una especie de claridad. Cada entrenamiento, cada esfuerzo y cada sacrificio estaban convergiendo en ese instante. La concentración era total, y cualquier distracción externa parecía desaparecer. Internamente, repetía mentalmente cada paso, confiando en la memoria muscular que se había formado a lo largo de años de dedicación silenciosa y persistente. Los jueces, experimentados y atentos, comenzaron a notar la calidad de la presentación de Ana Luisa. Sus movimientos eran precisos, fluidos y armoniosos. La conexión con la pelota era excepcional, lo que reflejaba tanto la técnica como la sensibilidad artística. Cada gesto transmitía disciplina y control, mostrando que no se trataba solo de talento, sino también de años de esfuerzo y concentración. A medida que la rutina se acercaba al final, la intensidad emocional se hizo palpable. Ana Luisa sentía que estaba dando todo de sí, pero de forma equilibrada, sin excesos ni dudas. El público, ahora más involucrado, comenzó a aplaudir cada vez más, incentivando silenciosamente cada movimiento. En los ojos de los entrenadores y de los padres, presentes en el público, había orgullo y reconocimiento. Allí estaba la niña de Mérida que había transformado los sueños, los sacrificios y la determinación en una actuación memorable. En los últimos segundos de la rutina, cada movimiento de Ana Luisa llevaba el peso de años de dedicación. Mantuvo la respiración controlada, los músculos tensos y la atención total en cada paso final. El aire parecía pesar y cada gesto tenía que ser perfecto. Al lanzar la pelota por última vez y atraparla con precisión, sintió un breve alivio, mezclado con una oleada de emoción contenida. El público, al darse cuenta del clímax de la presentación, estalló en aplausos, pero Ana Luisa se mantuvo concentrada hasta el último segundo, cumpliendo la rutina como si cada detalle fuera decisivo. Era el momento de superar todos los desafíos, cada entrenamiento doloroso, cada lágrima y cada duda que había enfrentado en los últimos años. Cuando la música se detuvo y Ana Luisa se puso en posición para la reverencia final, el silencio volvió a instalarse, solo interrumpido por las miradas de los jueces, atentos a las últimas impresiones. Cada uno de sus gestos parecía grabado en la memoria de todos los presentes. La ansiedad era palpable, cada punto contaría, cada detalle técnico y artístico sería evaluado. Ana Luisa cerró los ojos por un instante, recordando Mérida, los sacrificios de sus padres y el camino hasta ese momento. El nerviosismo y la expectativa se mezclaban en un sentimiento profundo de realización silenciosa. Todo dependía de la puntuación que pronto se anunciaría, y ella sabía que, independientemente del resultado, lo había dado todo, transformando cada esfuerzo y cada lágrima en una actuación memorable. El anuncio de la puntuación trajo un silencio absoluto al gimnasio. Cada número proyectado en la pantalla parecía eterno. Ana Luisa sintió que su corazón latía aceleradamente, sus manos ligeramente temblorosas, mientras se sumaban los puntos. Cuando se reveló el marcador final, que mostraba una puntuación histórica, la realidad tardó en asentarse. Ana Luisa no solo había ganado el oro, sino que también había alcanzado la puntuación más alta jamás registrada en la historia de los Juegos Panamericanos Junior. Una mezcla de 1900
Incredulidad y alegría se apoderó de ella. Las lágrimas surgieron de forma involuntaria mientras respiraba hondo, tratando de procesar la magnitud de lo logrado. Los ojos de la niña tímida que un día se escondió en Mérida ahora brillaban de orgullo y emoción contenida, lo que reflejaba años de esfuerzo, disciplina y perseverancia. La reacción inmediata fue un estruendo de aplausos del público, gritos de aliento y reconocimiento de compañeros y entrenadores. Sus padres, emocionados, no pudieron contener las lágrimas. Cada sacrificio, cada renuncia, cada noche de preocupación pareció recompensada en ese instante. Ana Luisa, aún tratando de recuperarse, se dio cuenta de la dimensión de su logro. Se había convertido en un ejemplo de dedicación y superación. La medalla de oro, ahora colgada en su pecho, simbolizaba no solo una victoria deportiva, sino la materialización de años de esfuerzo silencioso y sacrificio familiar. En ese momento, la gimnasta que un día fue tímida, observadora y discreta, le mostró al mundo que el talento, la disciplina y el coraje podían transformar los sueños en realidad, dejando una marca histórica para su país. Después del anuncio y la entrega de la medalla, Ana Luisa se alejó por unos minutos, buscando un espacio más reservado para asimilar el momento. La euforia a su alrededor era intensa, pero ella necesitaba silencio para comprender la magnitud de lo que había logrado. Cada gesto y cada recuerdo de Mérida le vinieron a la mente. Los entrenamientos agotadores, los sacrificios de sus padres, las lágrimas silenciosas y el miedo a no cumplir. Allí, en ese instante de pausa, Ana Luisa sintió una mezcla de alivio, gratitud y orgullo contenido. No era solo una medalla de oro. Era la confirmación de que cada esfuerzo, cada noche de insomnio y cada desafío enfrentado valían cada lágrima y cada noche de entrenamiento agotador, transformando el sueño en una realidad concreta e inolvidable. Al volver con sus compañeros de equipo y entrenadores, Ana Luisa encontró abrazos y sonrisas de reconocimiento. Las palabras eran pocas, pero cada gesto transmitía orgullo, respeto y admiración por el camino recorrido. Se dio cuenta de que esa victoria no era solo personal, sino también colectiva. El resultado de la orientación técnica, el aliento constante y el sacrificio familiar. La mirada de sus padres transmitía todo lo que no necesitaba ser dicho: alegría, orgullo y una sensación de misión cumplida. Ana Luisa, con la medalla en el pecho, comprendió que el camino hasta ese momento había sido tan importante como el resultado final. Cada paso del camino, cada dolor soportado y cada entrenamiento difícil la moldearon para ser no solo campeona, sino también alguien capaz de enfrentar desafíos con disciplina, coraje y humildad. En los días siguientes a la final, la repercusión de la victoria de Ana Luisa tomó proporciones inesperadas. Entrenadores, compañeros y atletas de otros países comentaban su actuación impecable y la puntuación histórica alcanzada. La prensa mexicana e internacional comenzó a entrevistarla, registrando cada detalle de la rutina, del esfuerzo y de la trayectoria que la había llevado hasta allí. Para Ana Luisa, sin embargo, cada pregunta traía una mezcla de nerviosismo y orgullo contenido. Respondía con sinceridad, destacando los sacrificios de sus padres, la dedicación diaria y el esfuerzo silencioso que la transformó de una niña tímida en campeona continental. La sensación de realización era intensa, pero aún llevaba la conciencia de que ese momento era fruto de un camino arduo, de disciplina y coraje, y no solo suerte o talento natural. El impacto emocional de esa repercusión fue profundo. Ana Luisa se sentía reconocida, pero también presionada a mantener el nivel que había alcanzado.
Los mensajes de apoyo y admiración llenaban su celular, pero necesitaba digerir todo con calma, sin perderse en la euforia. Cada llamada de sus padres, cada abrazo del equipo, cada elogio de los entrenadores reforzaba la importancia de todo lo que se había hecho. Comprendió que la victoria no era un punto final, sino un hito en su trayectoria, que ahora llevaría consigo como referencia de dedicación y perseverancia. Ana Luisa sentía un orgullo silencioso, una fuerza interior que no necesitaba ser anunciada. Sabía que, independientemente de lo que siguiera, ese momento representaba la materialización de años de esfuerzo, disciplina y coraje. Al regresar a México, Ana Luisa fue recibida con una mezcla de alegría, orgullo y emoción. El aeropuerto estaba lleno de familiares, amigos y compañeros del gimnasio local que acompañaban cada paso de su camino. Al ver a sus padres, las lágrimas vinieron sin previo aviso. Los abrazos fuertes y las palabras sofocadas reflejaban el alivio, el orgullo y el reconocimiento por el camino recorrido. Para Ana Luisa, ese momento simbolizaba no solo la victoria en Asunción, sino también la certeza de que todo el esfuerzo, los sacrificios y los desafíos enfrentados valieron cada lágrima y cada noche de entrenamiento agotador. Era una sensación silenciosa pero intensa, de gratitud y realización, sentida profundamente en el pecho. En los días siguientes, la rutina comenzó a normalizarse, pero la medalla de oro continuaba colgada en su habitación como un recordatorio constante de su logro. Ana Luisa aprovechó el tiempo para reflexionar sobre cada etapa del camino. Desde Mérida, los primeros entrenamientos, la adaptación en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, hasta la cima en Asunción. Cada detalle ahora parecía parte de un todo coherente. Cada dificultad y cada logro moldearon no solo a la atleta, sino también a la persona en la que se había convertido. El triunfo no solo trajo reconocimiento externo, sino una fuerza interna renovada, la certeza de que la disciplina, el sacrificio y la determinación podían, de hecho, transformar los sueños en realidad. Después del regreso, la rutina de Ana Luisa no disminuyó, a pesar de la victoria histórica. Los entrenamientos continuaron intensos, ahora con un enfoque aún mayor en mantener el rendimiento y mejorar la técnica. Cada movimiento necesitaba ser perfeccionado, cada detalle revisado. Los entrenadores le recordaron que la victoria no era un punto final, sino un nuevo comienzo, y Ana Luisa absorbió cada palabra con seriedad. La presión interna y externa era constante. Por un lado, la necesidad de corresponder a las expectativas de la familia, los entrenadores y el país. Por el otro, el propio deseo de seguir evolucionando como atleta y persona. A pesar del cansancio, mantuvo la disciplina silenciosa que la caracterizaba desde los primeros entrenamientos en Mérida. Además de lo físico, Ana Luisa enfrentaba desafíos emocionales. La fama repentina y el reconocimiento internacional trajeron expectativas y comparaciones con atletas consagradas. Algunas noches eran difíciles, con pensamientos sobre pequeños errores que podrían haberse evitado o sobre cómo mantener el nivel alcanzado. Pero también descubrió una nueva fuerza, la capacidad de reflexionar sobre su propio camino sin dejarse paralizar por el miedo a fallar. Cada entrenamiento se convirtió en una reafirmación de su determinación y compromiso, no solo con las medallas, sino con su propia evolución. Ana Luisa se dio cuenta de que la superación no estaba solo en la consecución de resultados, sino en la construcción diaria de disciplina, concentración y resiliencia. Con la medalla de oro y el reconocimiento internacional, Ana Luisa se convirtió en objeto de atención constante. Las entrevistas, las redes sociales y las expectativas de entrenadores, familiares y aficionados comenzaron a crear una presión sin precedentes.
Inicialmente, cada comentario o elogio era motivo de ansiedad. Se preguntaba si podría seguir correspondiendo a lo que todos esperaban, pero poco a poco, Ana Luisa aprendió a separar la voz externa de su propia percepción del esfuerzo y el mérito. Con disciplina y reflexión, pasó a ver los elogios y las críticas como información, no como medidas de su valor personal. Este equilibrio emocional, conquistado silenciosamente, fue esencial para que pudiera mantenerse concentrada en los entrenamientos y seguir evolucionando, sin dejarse llevar por la fama o el miedo a fallar. La convivencia diaria con la atención externa le trajo nuevos aprendizajes. Ana Luisa descubrió que necesitaba crear momentos de silencio e introspección, alejándose de las redes sociales y de la presión constante. En esos momentos recordaba Mérida, los primeros entrenamientos y el esfuerzo silencioso de su familia, reforzando la motivación interna. Con el tiempo desarrolló una resiliencia sutil. Lograba disfrutar del reconocimiento sin que éste definiera su autoestima. Esa madurez emocional fue tan significativa como la consecución física de la medalla. Ana Luisa se dio cuenta de que, a pesar de que el mundo la estuviera observando, la verdadera fuerza venía de dentro, de la confianza construida con esfuerzo, disciplina y dedicación diaria. En los días que siguieron a la competencia, Ana Luisa comenzó a reflexionar sobre su propio camino. Cada entrenamiento agotador, cada lágrima silenciosa y cada desafío enfrentado ahora tenían sentido de forma concreta. Se dio cuenta de que la victoria no era solo la cima de su camino, sino un hito que indicaba el potencial de todo lo que aún podía lograr. Esta reflexión silenciosa la motivó a establecer nuevas metas, no solo en términos de resultados, sino también en su evolución personal y atlética. Cada movimiento en la alfombra pasó a tener un significado mayor. Era la expresión de años de esfuerzo, disciplina y aprendizaje continuo, transformando la gimnasia rítmica en más que un deporte, sino en un camino de crecimiento y autoconocimiento. Al pensar en la trayectoria que había recorrido desde Mérida, Ana Luisa sintió una mezcla de gratitud y determinación. Los primeros días de timidez y dificultad dieron paso a una confianza silenciosa, construida con disciplina y persistencia. Los sacrificios de la familia, las noches de entrenamiento agotador y la adaptación al entorno competitivo habían moldeado no solo a la atleta, sino a la persona en la que se había convertido. Resiliente, concentrada y consciente de sus capacidades. Cada victoria y cada desafío enfrentado se convirtieron en recuerdos tangibles de su fuerza interior. Esta conciencia silenciosa le proporcionó una sensación de estabilidad emocional, preparándola para enfrentar nuevos desafíos y continuar escribiendo su historia de superación de manera consistente y honesta. Con el paso de las semanas, Ana Luisa se dio cuenta de que la confianza no venía solo de las victorias, sino de la constancia y la disciplina con la que enfrentaba cada entrenamiento. Estableció una rutina aún más organizada, equilibrando entrenamientos intensos, recuperación física y momentos de introspección. Cada sesión se convirtió en una oportunidad para mejorar los movimientos, probar límites y consolidar las habilidades técnicas, pero también para fortalecer la confianza mental. Ana Luisa sabía que la consistencia diaria era la base para cualquier logro futuro, y eso la ayudaba a mantener la calma ante cualquier presión. La madurez adquirida transformaba cada desafío en aprendizaje, haciendo que la gimnasta se sintiera más segura y preparada, no solo para las competencias, sino para lidiar con las expectativas externas e internas. Esa madurez también afectaba su rutina fuera del gimnasio.
Ana Luisa comenzó a administrar mejor su tiempo, a descansar adecuadamente y a dedicar momentos a su familia, manteniendo un equilibrio emocional que antes parecía imposible. Cada día estaba planeado para optimizar el rendimiento y el bienestar, y la confianza adquirida le permitía lidiar con las adversidades sin sentirse abrumada. La joven atleta comenzó a darse cuenta de que la superación no estaba solo en el rendimiento, sino en la forma en que estructuraba su vida y lidiaba con las responsabilidades y presiones. Esta evolución silenciosa consolidó no solo su carrera deportiva, sino también su crecimiento personal, permitiendo que la victoria en los Juegos Panamericanos Junior se convirtiera solo en el comienzo de una trayectoria de logros y aprendizaje continuo. Con el tiempo, Ana Luisa comenzó a ser vista como una referencia dentro del gimnasio. Las compañeras más jóvenes la observaban atentamente, tratando de imitar su disciplina, postura y dedicación. Los entrenadores a menudo la citaban como ejemplo de concentración y perseverancia, no solo por la victoria de la medalla de oro, sino por la forma consistente y silenciosa en que enfrentaba cada entrenamiento y desafío. Ana Luisa sentía una responsabilidad silenciosa. Sabía que, para inspirar de verdad, necesitaba mantener la humildad, seguir aprendiendo y compartir su experiencia sin arrogancia. El reconocimiento no la transformó en alguien diferente, sino que reforzó la importancia del esfuerzo diario y de la dedicación, valores que siempre la guiaron desde Mérida hasta los Juegos Panamericanos Junior. Además de inspirar a sus compañeras, Ana Luisa comenzó a recibir mensajes de jóvenes de todo México que seguían su camino. Algunas chicas decían que sus historias de dedicación y superación las ayudaban a creer en sus propios sueños, incluso ante las limitaciones o dificultades financieras. Para Ana Luisa, estos mensajes tenían un significado profundo. Mostraban que su camino podía ir más allá del deporte, influyendo positivamente en otras vidas. Esa percepción reforzó su motivación y sentido de propósito. Cada entrenamiento, cada desafío superado, cada logro silencioso pasó a tener un impacto mayor, transformando su historia personal en un ejemplo vivo de cómo la disciplina, el esfuerzo y el coraje pueden abrir caminos inesperados e inspirar cambios reales en la vida de otras personas. Después de la competencia y la repercusión de la victoria, Ana Luisa tuvo que encontrar el equilibrio entre su vida personal, los entrenamientos y el papel de inspiración que había logrado. Mantuvo horarios estrictos, pero reservó momentos para estar con sus padres, amigos y familiares, reconociendo que su apoyo era esencial para su bienestar emocional. Cada entrenamiento era intenso, pero pensado con cuidado para no sobrecargar el cuerpo ni la mente. Ana Luisa comenzó a organizar metas semanales, revisando los progresos e identificando puntos a mejorar, sin perder de vista la importancia de los momentos de descanso y reflexión. Esta disciplina silenciosa transformó cada día en una construcción continua de confianza y habilidad, preparándola para futuros desafíos sin sacrificar la salud mental o emocional. Además de su rutina personal, Ana Luisa continuaba inspirando a otras jóvenes en el gimnasio y en su comunidad. Participaba en pequeñas actividades de orientación y charlas, compartiendo la experiencia de los entrenamientos difíciles, la superación de los miedos y la importancia de mantener la disciplina y la concentración. Para Ana Luisa no se trataba de enseñar técnicas, sino de transmitir el mensaje de que la persistencia y el coraje pueden transformar trayectorias, incluso en situaciones desafiantes. Este intercambio silencioso generaba un sentido de propósito mayor, mostrando que sus logros iban más allá del oro o de la puntuación histórica. La atleta descubrió que la superación personal y la capacidad de inspirar a otros
eran igualmente valiosas, fortaleciendo su determinación y dando un significado aún más profundo al esfuerzo diario. La experiencia en los Juegos Panamericanos Junior dejó marcas profundas en Ana Luisa, no solo como atleta, sino como persona. Comprendió que cada dificultad enfrentada, desde los primeros entrenamientos en Mérida hasta la presión de la final en Asunción, había construido su resiliencia, paciencia y capacidad para concentrarse incluso bajo un intenso estrés. La victoria trajo reconocimiento, pero fue todo el recorrido el que consolidó su fuerza interior. Ana Luisa pasó a valorar cada pequeño progreso, cada ajuste técnico y cada gesto disciplinado, entendiendo que la superación diaria era tan importante como cualquier medalla. Esta percepción silenciosa transformó su relación con la gimnasia, haciendo que cada entrenamiento fuera no solo una preparación para las competencias, sino un ejercicio de autoconocimiento y crecimiento personal. Más que el oro y la puntuación histórica, Ana Luisa llevaba consigo la certeza de que había logrado algo que pocos comprendían en profundidad. Cada lágrima, cada noche de entrenamiento, cada momento de duda o miedo, ahora tenían un propósito visible. El camino de los Juegos Panamericanos Junior no solo la moldeó como atleta de alto nivel, sino también como una joven capaz de enfrentar desafíos, gestionar presiones y encontrar el equilibrio entre la disciplina y el bienestar. Esta madurez silenciosa se convirtió en parte de su identidad. Ana Luisa ahora sabía que podía enfrentar cualquier obstáculo, porque la verdadera superación no estaba solo en el resultado, sino en la forma en que se mantenía firme, incluso en los momentos más difíciles. Hoy, años después de los Juegos Panamericanos Junior, Ana Luisa lleva consigo cada detalle de esa experiencia como una cicatriz emocional que no duele, pero le recuerda su fuerza. Cada vez que entrena, siente el eco de la disciplina y la concentración que la llevaron a la victoria. La medalla de oro y la puntuación histórica son símbolos, pero lo que realmente permanece es la confianza silenciosa que construyó al enfrentar desafíos, superar miedos y lidiar con las presiones externas e internas. Ana Luisa sabe que cada sacrificio de sus padres, cada entrenamiento agotador y cada decisión difícil fueron esenciales para la atleta y la persona en la que se convirtió. Es un recuerdo que inspira, pero no define. Ella sigue trabajando, creciendo y manteniéndose, concentrada en sus próximas metas, consciente de que la superación es un proceso continuo. El legado de Ana Luisa va más allá de los logros deportivos. Se convirtió en un ejemplo de dedicación, coraje y disciplina para sus compañeras, jóvenes atletas y todos los que conocen su historia. Cada dificultad enfrentada y cada victoria lograda moldearon no solo su carrera, sino también su forma de ver la vida, enseñándole a valorar el esfuerzo, la perseverancia y la humildad. Al mirar hacia atrás, Ana Luisa reconoce que el camino hacia Asunción, Paraguay, fue transformador. Un mes memorable que condensó años de dedicación y trajo un aprendizaje permanente. Esta experiencia permanece con ella como una fuerza silenciosa, recordándole que el talento y el sacrificio, cuando se combinan con la disciplina y el coraje, pueden transformar los sueños en realidad.